Me llamo Clara, tengo 22 años, y hace un año no habría imaginado que acabaría viviendo en una finca andaluza con mi tío Gabriel y su esposa Isabel, en las colinas tranquilas de Ronda. Pero la vida es caprichosa. Cuando mis padres se separaron y mi madre se trasladó a Berlín por trabajo, me vi sin lugar fijo donde quedarme. Gabriel, como siempre, apareció en el momento justo. Desde pequeña, él había sido más que un tío, era casi como un segundo padre. Me enseñó a montar en bicicleta, a distinguir las estrellas y hasta a preparar mi primer gazpacho. Cuando me ofreció quedarme en su casa, supe que era lo mejor. La finca era amplia, rodeada de olivos y caminos de tierra. Una casa blanca, con paredes gruesas y persianas de madera que crujían con el viento. Mi habitación tenía una ventana desde donde se veía el amanecer teñido de dorado. Isabel, su esposa, era diferente a todo lo que conocía. Siempre impecable, con vestidos vaporosos que parecían flotar cuando caminaba, y una voz pausada, como de actriz antigua. Me intimidaba un poco. Había algo en su forma de mirar, de moverse, de hablar, como si siempre supiera más de lo que decía. Durante los primeros días, intenté no estorbar. Me encerraba en mi habitación a estudiar diseño gráfico o salía a dibujar al jardín. Pero poco a poco, Isabel se fue acercando. Me enseñó recetas, me ofreció algunos de sus accesorios, y hasta me aconsejaba sobre cómo combinar ropa para cada estación. Tenía una afición especial por los detalles, hablaba mucho de pulseras finas, pañuelos de cuello y zapatos elegantes. Una tarde me regaló unas sandalias planas hechas a mano, con tiras de cuero trenzado. Me dijo que eran perfectas para pies bonitos y caminos largos. No supe qué responder. Con Gabriel todo era natural. Charlábamos mucho, sobre arte, películas antiguas o simplemente sobre la vida. Me sentía cómoda con él. Pero con el tiempo, comencé a notar ciertos momentos extraños. Pausas largas en nuestras conversaciones, miradas que duraban un segundo más de lo normal. A veces, cuando nuestras manos se rozaban al pasar un vaso, sentía una corriente extraña, como si el aire se volviera más denso. Una noche, estaba en mi habitación trabajando en un diseño. Llevaba puesta una bata ligera, regalo de Isabel, y tenía la ventana abierta. Afuera solo se escuchaban los grillos. Escuché pasos en el pasillo. Eran suaves, casi imperceptibles. Supuse que sería Gabriel y no le di importancia. Pero algo me hizo salir. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Dudé. Me acerqué un poco. Vi que dormía, con la luz tenue de la lámpara encendida. Estaba relajado, respirando con calma, como si el mundo no le afectara. No entré. Solo me quedé en el umbral, observando en silencio durante unos segundos. Pero algo sobre la estantería se movió y produjo un pequeño ruido. Gabriel se despertó. «Clara», murmuró, medio dormido. «¿Te pasa algo?» «No. Solo no podía dormir», dije bajito. Se incorporó un poco y se frotó los ojos. Me miró con suavidad, como siempre. «¿Quieres un té?» «A veces ayuda». Asentí. Bajamos a la cocina sin decir mucho. La casa estaba en silencio. Preparó una infusión de manzanilla y nos sentamos en la mesa. Me puse una chaqueta ligera sobre la bata para no sentirme tan expuesta. «A veces el cuerpo no descansa cuando la cabeza no para», dijo. «Eso creo que me pasa», respondí. Hubo un silencio, no incómodo, pero sí extraño. La luz de la lámpara de la cocina creaba sombras suaves en la pared. Me fijé en cómo Gabriel sostenía la taza, en la forma en que sus dedos giraban el borde de la cerámica. Me llamó la atención ese gesto. Detalles así se me quedan. Después de unos minutos, nos deseamos buenas noches. Me levanté y subí a mi cuarto. Cerré la puerta con suavidad.
Me recosté en la cama sin apagar la lámpara. Algo había cambiado. No sabía qué era, pero lo sentía. Como si el aire de la casa hubiera tomado un matiz distinto. A la mañana siguiente, Gabriel ya estaba despierto, sentado en la cocina con su café. Me saludó con una sonrisa tranquila. ¿Dormiste mejor? Sí, mentí, con una sonrisa tímida. Desayunamos en silencio. Cada uno en su mundo. Pero había algo en sus ojos, algo que no era exactamente preocupación, ni exactamente calma. No lo supe definir. Salí al jardín. Me senté en uno de los bancos de piedra bajo el gran olivo. El sol aún no quemaba, y el aire tenía olor a hierba fresca. Cerré los ojos. Quería encontrar respuestas, pero solo tenía preguntas. Los días siguientes pasaron como en un suspiro. Me aferraba a la rutina para no pensar demasiado. Me levantaba temprano, hacía ejercicios en el jardín, desayunaba con Isabel, que siempre bajaba en bata de lino blanco, con el cabello recogido en una trenza perfecta, y luego me sumergía en mis clases de diseño, mis dibujos y mis proyectos. La finca tenía muchos rincones ocultos, pequeños patios con macetas de geranios, pasillos con techos abovedados, y un viejo torreón que usaban como trastero. Uno de esos días, decidí explorarlo. Llevaba un vestido largo de algodón azul claro y una cesta con bocetos y lápices. Me sentía inspirada. Al subir las escaleras de piedra, descubrí una pequeña habitación en el torreón, con una ventana que daba a los campos. El lugar estaba lleno de polvo y luz dorada. Encontré un banco de madera junto a una antigua máquina de coser. Allí me senté y comencé a dibujar. No oí los pasos. Cuando levanté la vista, Gabriel estaba en la puerta. Llevaba una camisa beige remangada, y una expresión entre curiosa y nostálgica. No venía aquí desde hace años, dijo. Es mágico este lugar, respondí, bajando la vista hacia mi cuaderno. Se acercó y se quedó de pie junto a la ventana. ¿Te gusta vivir aquí? Sí. Es distinto. Tranquilo. Y también un poco inquietante, en el buen sentido. Él sonrió. Me miró con esa calma suya, como si siempre supiera esperar. ¿Y qué estás dibujando? Le mostré un boceto a medio hacer, la ventana, el campo, la luz que entraba por las rendijas de la madera. Tienes buen ojo para los detalles, dijo. Eso te hará llegar lejos. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. No fue incómodo, pero sí largo. Algo se removía dentro de mí, algo que no era del todo nuevo, pero que ahora tomaba forma. Me levanté y fingí ordenar la cesta. Él no dijo nada más, pero cuando salió del torreón, sentí que el aire se volvía más liviano. Una tarde, Isabel organizó una comida en el jardín. Invitó a un par de amigas del pueblo, mujeres sofisticadas, con sombreros enormes y risas musicales. Yo servía los platos mientras Isabel hablaba de moda, de perfumes y de viejos amores con acento de Sevilla. Clara tiene estilo natural, dijo una de ellas. Esa mezcla de inocencia y fuerza que no se puede fingir. Me sonrojé. Isabel sonrió como si ya lo supiera. A veces hay bellezas que florecen lejos del ruido, añadió ella. Después del almuerzo, me escabullí al lavadero a ordenar los manteles. El olor del jabón y las flores frescas me tranquilizaba. Mientras colgaba una toalla bordada, noté que una pequeña pulsera que llevaba desde niña se había roto. Cayó al suelo con un tintineo metálico. Me agaché para recogerla justo cuando alguien entró. Era Gabriel. Se detuvo al verme en cuclillas, el cabello algo suelto y las mejillas encendidas por el sol. Me ayudó a levantarme y recogió el hilo roto. ¿Quieres que te la repare? ¿Sabes hacer eso? Sé más de lo que parece. Sonreí. Me gustaba ese lado suyo práctico y atento.
Me entregó la pulsera con delicadeza, y cuando nuestras manos se tocaron, fue como si el tiempo se ralentizara por un instante. Gracias, susurré. De nada. Esa noche, mientras llovía suavemente, decidí dar un paseo por el pasillo. La casa olía a madera mojada y limón. Isabel no estaba, había salido a visitar a una amiga enferma. Todo estaba en silencio. Me detuve frente a una antigua vitrina donde Isabel guardaba sus pañuelos de seda. Observé uno en especial, rojo oscuro, con bordes dorados. Sin pensarlo, lo tomé y lo até suavemente en mi muñeca. Su tacto era suave, frío, elegante. En ese momento, escuché una voz detrás de mí. «¿Te queda bien?» Me giré. Gabriel estaba en el otro extremo del pasillo, apoyado contra la pared. Llevaba un suéter gris, informal, pero elegante. Me sentí atrapada por su mirada. Lo vi ahí, y empecé a decir. «No tienes que justificarte», respondió con una leve sonrisa. «Tienes derecho a explorar». Nos miramos unos segundos. No pasó nada. Ni una palabra de más, ni un paso fuera de lugar. Pero algo invisible nos envolvía. Como si compartiéramos un secreto que aún no conocíamos. Volví a mi habitación. Cerré la puerta, me quité el pañuelo con cuidado y lo dejé sobre la silla. Me senté en la cama y me quedé un largo rato en silencio, observando cómo la lluvia resbalaba por el cristal de la ventana. Sabía que estaba entrando en un terreno desconocido. Y que ya no había marcha atrás. Me desperté con el sonido de las cigarras y la luz filtrándose a través de las contraventanas. Aquel día el aire tenía algo diferente, como si el verano se hubiese detenido por un instante para observarme. Me vestí con una falda fluida de lino color arena y una blusa con botones pequeños, suaves como perlas. Isabel me había dejado sobre la cama un pañuelo de seda verde oliva, con bordes dorados. No dijo nada, solo lo dejó allí, como si supiera que combinaría perfectamente con mis ojos. Me lo até alrededor del cuello con un nudo flojo. Me miré en el espejo. Por alguna razón, quería gustar. Al bajar, Gabriel estaba en la terraza, descalzo, regando las macetas de lavanda. Llevaba una camiseta gris clara y pantalones de lino arrugados. Sus pies mojaban las baldosas calientes y el agua se deslizaba por las líneas de las piedras. Me observó por un momento, sin dejar de regar. «Ese pañuelo», dijo. «Nunca lo había visto. Isabel me lo dejó esta mañana». «¿Te gusta?» «Mucho», respondió, y volvió la vista hacia las plantas, pero su voz había cambiado, como si ese «mucho» significara algo más. A media mañana decidí explorar la casita al final del jardín, una pequeña construcción con una puerta verde y paredes cubiertas de bugambillas. Siempre me había dado curiosidad, pero nunca me había atrevido a entrar. La puerta estaba entreabierta. El interior era fresco, olía a madera vieja, limón y telas guardadas. Una cortina semitransparente flotaba en la brisa. Adentro, descubrí un espacio acogedor, un sofá cubierto con una manta tejida, una mesita con libros antiguos y una lámpara de pie. No era un trastero, era un pequeño refugio. Sobre la mesa, un espejo ovalado. Me acerqué. Me vi reflejada con la luz entrando desde atrás, el pañuelo en el cuello, los labios ligeramente húmedos del calor. Sonreí sin querer. Entonces, escuché pasos. Gabriel estaba en la puerta. ¿Has encontrado mi escondite?, preguntó con una sonrisa cómplice. ¿Es tuyo? Lo uso para leer, a veces. Isabel dice que huele a guardamuebles, pero a mí me gusta. Tiene encanto, dije, mirando alrededor. Él entró y se sentó en el sofá, apoyando un brazo sobre el respaldo. Me quedé de pie, acariciando el borde del espejo, sin saber si quedarme o salir.
Pero él me hizo un gesto suave, como si me invitara a sentarme también. Lo hice. A cierta distancia. Pero cerca. ¿Dibujas aquí a veces? Preguntó. Hoy es la primera vez que entro. Pero me gusta. Tienes una forma distinta de mirar las cosas, dijo él, sin mirarme. Como si todo tuviera un segundo significado. Hubo un silencio. ¿Y tú? Pregunté. ¿Qué ves cuando me miras? Su respiración cambió apenas. No respondió enseguida. Algo que no esperaba, susurró. Me giré hacia él. El pañuelo de mi cuello se había aflojado un poco y una punta caía sobre mi hombro. Gabriel levantó la mano, muy lentamente, y lo acomodó sin tocar mi piel, solo rozando la tela. Es delicado, dijo. Como tú. Mi piel se erizó, pero no por frío. Nos quedamos así unos segundos. No ocurrió nada más. Ni un gesto fuera de lugar. Solo miradas que se sostenían como cuerdas finas a punto de romperse. Y sin embargo, todo estaba intacto. Más tarde, almorzamos los tres juntos. Isabel preparó una ensalada de naranja con aceite de oliva y menta. Llevaba un vestido largo de gasa negra con un cinturón dorado. Parecía una reina romana. ¿Te llevaste el pañuelo que te dejé? Me preguntó. Sí, gracias. Me hizo sentir distinta. Todo lo que toca la seda cambia, dijo, con una sonrisa que no logré interpretar del todo. Gabriel no dijo nada. Comía en silencio, observando el vino girar en su copa. Por la tarde, salí a caminar por el camino de tierra que serpenteaba entre los olivos. Llevaba un cuaderno y una botella de agua. El sol se filtraba entre las hojas, dibujando sombras suaves en el suelo. Me senté bajo un árbol, crucé las piernas y empecé a dibujar las curvas del camino, los detalles de la casa al fondo. Sentí que alguien se acercaba. No necesité girarme para saber que era él. No quería interrumpirte, dijo Gabriel, sentado a un par de metros. No interrumpes. Es curioso cómo el silencio contigo nunca es incómodo. Asentí. Me quedé en silencio. Él también. Compartíamos algo que no se decía, pero se sentía. Como una melodía sin letra. Cuando me levanté, él también lo hizo. Me ayudó a sacudir la falda del polvo, con un gesto suave. Sus dedos rozaron mis muñecas al apartar una ramita. Fue un segundo, pero bastó para detener el mundo. Caminamos de regreso sin hablar, con pasos lentos y paralelos. Él no dijo nada, pero su sombra caminaba casi sobre la mía. Esa noche, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, pensé en todo lo que no había ocurrido, pero que podía haber ocurrido. En las palabras que se quedaron a medio camino. En el gesto de sus dedos sobre el pañuelo. En la forma en que mi cuerpo recordaba su cercanía como si fuera perfume. Me metí en la cama con el pañuelo todavía atado al cuello. No podía quitármelo. No todavía. Apagué la luz. Y por primera vez en mucho tiempo, soñé. Pero no recuerdo con qué. Los días comenzaron a deslizarse entre rutinas suaves y silencios cargados de significado. En apariencia, todo seguía igual, desayunos tranquilos en la terraza, tardes de estudio, caminatas entre los olivos. Pero por dentro, algo vibraba diferente. Como si la casa respirara entre nosotros. Una tarde de viento tibio, Isabel me pidió que la ayudara a organizar una antigua caja de pañuelos y tejidos que guardaba en el altillo. Subimos juntas por la escalera de caracol, que crujía con cada paso. Isabel vestía una bata verde oscura con detalles dorados, y llevaba el cabello recogido en un moño bajo, sujeto con horquillas largas. Estos pañuelos fueron regalos de bodas, bautizos, viajes, dijo, abriendo la caja con cuidado.
Cada uno tiene su historia. Me ofreció uno de encaje blanco, delicado como el aliento. Pruébatelo. ¿En el cuello o en la muñeca? Son piezas que no se usan por necesidad, sino por placer. Lo até alrededor de mi muñeca. Sentí la textura suave contra la piel, como una caricia persistente. Isabel me miró con una sonrisa ladeada. A veces no necesitas decir nada para que te miren. Basta con saber qué llevar. No supe si hablaba en general, o si hablaba de Gabriel. Al día siguiente, la casa se llenó de aromas: romero, ajo, pan horneado. Isabel cocinaba algo especial. Gabriel había salido desde temprano, y yo aproveché para limpiar mi habitación. Mientras sacudía una cortina, encontré detrás de una cómoda una caja pequeña, de madera clara. Dentro había fotografías en blanco y negro, cartas dobladas con cintas rojas, e incluso un recorte de periódico antiguo con una foto de Gabriel joven, sonriente, en una carrera de bicicletas. Me detuve en esa imagen. Era él, pero diferente. Más libre. Más luminoso. Lo miré por largos minutos, hasta que sentí pasos en la escalera. Cerré la caja con delicadeza y la dejé donde estaba. Esa noche, después de cenar, decidí quedarme leyendo en la sala. Llevaba una falda larga y un suéter de punto fino, cómodo y cálido. Gabriel apareció más tarde, con una copa de vino en la mano y una expresión tranquila. Se sentó en el sillón frente al mío. ¿Te gusta leer de noche?, preguntó. Me ayuda a no pensar demasiado. ¿En qué no quieres pensar? Lo miré. El silencio fue la respuesta. Pero en ese silencio cabía todo. Gabriel bebió un sorbo, con calma. Isabel dice que eres especial, dijo de pronto. Que eres como una pieza de porcelana antigua, frágil, pero valiosa. ¿Y tú qué dices? Me sostuvo la mirada. Sus ojos tenían un brillo cálido, como si me desnudaran sin tocarme, sin malicia. Que Isabel tiene razón más veces de las que yo quisiera admitir. Sonreí. Pero no contesté. Cerré el libro lentamente, dejando un marcador entre las páginas. Más tarde, cuando subía por la escalera hacia mi habitación, noté algo distinto. La luz del pasillo estaba apagada, y solo la lámpara al fondo iluminaba las paredes con sombras suaves. Iba descalza, y cada paso hacía crujir la madera bajo mis pies. Al girar por el último tramo, Gabriel estaba ahí. Apoyado contra la pared, como si esperara a algo, o a alguien. «¿Te olvidaste esto?», dijo, mostrando mi libro. Me acerqué. Al tomarlo, sus dedos rozaron los míos. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. El mundo pareció quedarse quieto. Gracias, murmuré. No hay de qué. Buenas noches. Me giré para entrar en mi cuarto, pero antes de cerrar la puerta, lo miré una vez más. Él seguía allí, en el mismo sitio. Pero algo en su postura había cambiado, ya no parecía estar esperando. Parecía haber comprendido algo. Algo definitivo. Cerré la puerta despacio. Me apoyé en ella, con los ojos cerrados. Mi muñeca, aún envuelta en el pañuelo de encaje blanco, parecía recordar mejor que yo el roce de sus dedos. Esa madrugada, no pude dormir. La brisa movía las cortinas, la lámpara parpadeaba con la electricidad inestable. Me senté en el borde de la cama, y entonces lo escuché. Un piano. Muy suave, como una melodía antigua que apenas flotaba por la casa. Me puse un batín ligero sobre el camisón y bajé en silencio. Seguí la música hasta la casita del fondo, la del jardín, donde antes habíamos estado. La puerta estaba entornada. Gabriel estaba dentro, de espaldas, frente a un teclado eléctrico. No me vio. Sus dedos tocaban sin partitura, con naturalidad.
La melodía era lenta, melancólica. Me quedé en la entrada, sin atreverme a interrumpir. Pero entonces él dijo, sin girarse: «Sabía que vendrías». Mi corazón dio un salto. ¿Cómo? Porque la música es como la verdad. Siempre atrae a quien no quiere mentirse. Me acerqué un poco, en silencio. ¿Puedo quedarme? Claro. Si me prometes no decirle a Isabel que toco tan mal. Sonreí. Me senté en el sillón, recogiendo los pies. La música siguió, y entre nota y nota, el aire se llenó de cosas no dichas. Y fue ahí, bajo esa luz tenue, envuelta en un batín suave, con los pies descalzos y la piel de gallina, donde comprendí que lo que vivíamos era algo más que atracción. Era algo que nos estaba cambiando. Y lo sabíamos los dos. Desde aquella noche en la casita del jardín, el tiempo comenzó a correr de otra manera. Los días se volvieron más densos, como si el aire tuviera peso, como si la casa supiera algo que nosotros apenas empezábamos a entender. Gabriel no volvió a tocar el piano, al menos no cuando yo estaba cerca. Pero la melodía seguía en mi cabeza. Como un eco suave. Como una advertencia dulce. Isabel me observaba más de lo habitual. Nunca dijo nada, pero lo noté, sus preguntas eran más precisas, sus silencios más largos. Comenzó a salir más seguido al pueblo. Y cada vez que lo hacía, dejaba en la mesa un objeto distinto, un collar, un frasco de perfume, un abanico de encaje. Siempre acompañado de una frase casual: «Tal vez te inspire, pruébalo si quieres, te irá bien con ese color». Yo los miraba, pero pocas veces los tocaba. Una tarde, antes de que el sol cayera, decidí salir a caminar sola. Llevaba una falda larga, una blusa sin mangas y un sombrero de ala ancha. El calor del día comenzaba a ceder, y el cielo tenía ese color dorado que solo aparece en el sur de España. Caminé sin rumbo fijo, hasta llegar a la vieja pared de piedra donde una vez dibujé los contornos de la finca. Me senté, con el cuaderno en las rodillas. Quise dibujar, pero no pude. Lo único que surgía eran líneas borrosas. Entonces, escuché pasos. Era Gabriel. Llevaba una camisa blanca remangada y un libro en la mano. ¿Huyendo también?, me preguntó con una media sonrisa. No huyo, dije. Solo, busco aire. A veces son lo mismo. Nos quedamos en silencio, cada uno con su sombra estirada por el sol poniente. ¿Alguna vez sentiste que todo lo que haces es un intento por no cruzar una línea? Pregunté sin mirarlo. Sí, dijo él. Y también que, a veces, esa línea ya la cruzaste hace tiempo, sin darte cuenta. Lo miré. Había algo en su voz que dolía, pero no era tristeza. Era sinceridad. ¿Y qué haces entonces? Intentas no romper lo que queda. Se acercó y se sentó a mi lado. Tan cerca que sentí el calor de su piel sin tocarla. No hemos hecho nada malo, dije. Pero hemos sentido todo, respondió él. Una brisa levantó mi sombrero. Gabriel lo atrapó antes de que volara y me lo devolvió. Nuestros dedos se rozaron. El contacto fue breve, pero suficiente. Me miró. Yo también. Y entonces supe que, si hablaba, todo cambiaría. Pero no hablamos. Esa noche, mientras terminaba de leer en la terraza, Isabel se acercó. Llevaba un kimono de seda azul y un vaso con agua y rodajas de pepino. Se sentó frente a mí, en silencio. Clara, dijo. ¿Sabes por qué me gustas? La pregunta me sorprendió. Porque ves lo que otros no ven. Pero no sabes qué hacer con eso. No supe qué responder. Gabriel te quiere mucho, añadió. A veces más de lo que debería. Y eso lo confunde.
A ti también. Isabel, yo. No hace falta que digas nada. Su tono era calmo, casi maternal. Solo quería que lo supieras. Antes de que todo cambie. Se levantó y me dejó sola, con una frase que parecía una advertencia, o una despedida. La mañana siguiente fue extraña. Gabriel no estaba. Isabel tampoco. La finca estaba en silencio. Sobre la mesa, encontré una carta. No tenía remitente. Solo una palabra, gracias, escrita con la letra firme de Gabriel. Nada más. Salí corriendo al jardín, al camino de los olivos, a la casita del fondo. Vacía. Todo estaba intacto, como si nunca hubiera existido ese verano. Como si todo hubiera sido un sueño. Subí a mi habitación. La brisa movía el pañuelo de seda que colgaba en la silla. Me senté en la cama, abrí el cuaderno de dibujos. La mayoría eran de paisajes, de objetos, de rincones de la casa. Y al final, un retrato. No lo recordaba haber dibujado. Era él. Gabriel, sentado en la terraza, con los ojos cerrados y el rostro iluminado por el atardecer. Cerré el cuaderno. Y supe que algo había terminado. Pero también que algo nuevo acababa de empezar. Porque en ese silencio que dejó su ausencia, escuché de nuevo la melodía del piano. Y comprendí que el eco de lo que sentimos no se apaga con la distancia.